Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Gustavo Concepción, Mi nombre es Dianelis de Concepción y bienvenidos a a Palabras Palabras de de Vida Vida Podcast. Podcast. Estoy sumamente feliz de compartir en este espacio con mi mejor mitad. Yanelis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Y en verdad muy contenta, aunque un poco nerviosa, porque el tema que vamos a tratar hoy es un tema súper interesante, Gustavo. Y muy importante, vamos a hablar sobre la familia. Así es. Y más que estamos celebrando el mes de la familia, noviembre, y es algo sumamente interesante lo que vamos a tratar. Y sabes, Dianelis, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo en lo que estábamos investigando, comentamos que cuando hablamos de ministerio, solemos irnos directamente al Ministerio de Alabanza, pensar en el Ministerio de Ujieres Sí, y los demás ministerios, pero pocas veces pensamos en un ministerio que no necesita templo y no necesita un micrófono. así. Sí, que es la primera institución incluso que hizo Dios, que es el ministerio de la familia. Pero mira, Así muy es. cierto, en realidad es así, no es un ministerio que necesita micrófono, que necesita de lo que solemos tener en un ministerio para trabajar, pero es totalmente como tú dices, fue la primera institución que Dios creó. Pero sabes que mientras estuvimos investigando o estuve investigando un poco sobre lo que es la familia, encontré una descripción así bien general y dentro de lo que decía que es la familia, lo describe como un conjunto o grupo vinculado ya sea por matrimonio o ya sea por una unión, por parentesco. Pero lo que más me impactó fue la función que tiene la familia. ¿Por qué? Porque ahí mismo en la descripción decía que la familia es el lugar donde se transmiten los Los valores. valores. Y otra Sí. cosa importantísima, que es el lugar donde se da el apoyo emocional y la seguridad al individuo. O sea, que es Ah, más de lo que uno suele pensar. y es como una escuela base. Exactamente, como una escuela base. Incluso hay varios tipos de familia. Por ejemplo, la familia monoparental, familia nuclear, familia extensa, con sus diversas descripciones, pero aunque veamos diferentes formas de agrupar la familia, el propósito divino sigue siendo el mismo. ¿Y Ah, sabe cuál es el propósito divino? Dos cosas importantes, ser un refugio y un lugar de formación. ah. Eso a mí me encantó, me Sí, impactó e incluso es muchísimo. la parte esencial de lo que vamos a tratar hoy. Muchas veces separamos la familia y la ponemos solamente en lo social y la Ujú. iglesia solamente en lo espiritual. Y Sí, no, es la cierto. iglesia es una familia. Asimismo, Dios, como es eterno y es completo, indivisible, si está en la familia, no puede dejar su parte espiritual fuera, Claro, sino que claro. tiene que estar Dios íntegro. Asimismo, como el cristiano no puede ser un cristiano diferente en la iglesia a un cristiano diferente en la casa. Dios debe estar y el cristiano debe ser también íntegro. Amén. Entonces, por eso le llamamos también a los hermanos en la fe la familia espiritual, Amén, sí, es porque cierto. es así. Y Dios Ujú. instituyó la familia como el primer ministerio. Hemos escuchado muchas veces eso, se repite mucho, ¿no? Porque el primer ministerio es la familia, pero ¿de dónde sale esto? ¿Por qué se dice Sí, esto? ¿dónde está sustentado, Porque verdad? lo primero que Dios hizo fue constituir la familia, incluso Ujú. antes de constituir la iglesia, si te das cuenta. En verdad, en verdad, sí, sí, pensándolo bien, el orden de las cosas como sucedieron, creo que sí. Así es. Ahí es donde Dios, por ejemplo, si nos vamos a Génesis, Ujú. tú ves que Dios lo primero que hace es oficiar, perdón, la primera unión. Crea a Adán, crea a Eva Exacto. y los hace con un propósito, le da un primer mandato, fructificar. Ahí vemos como cronológicamente servir a la familia es la primera asignación que recibe el hombre. Wow, gloria a Dios. ¿Ves qué Sí, interesante? amén, amén. Asimismo, podríamos decir para nosotros que cronológicamente, la primera asignación que tenemos es servir a Dios en nuestra familia. Amén. Sí, incluso esa parte para mí personalmente me impacta mucho porque a veces podemos llegar a un punto en nuestra vida donde no sentimos
no nos sentimos muy satisfechos porque no estamos sirviendo en la iglesia necesariamente en un ministerio, pero usted que nos está escuchando, nos está viendo, tranquilo porque todo eso tiene su tiempo. Va a llegar Y el esa momento. bendición va a llegar, ese Ore momento va para a que llegar. venga, para Y que que pueda Dios, servir en la casa de Dios, claro que sí, que pero no Dios se desespere. nos ponga donde Él Claro. quiere que le sirvamos. Pero hay algo muy importante que tú decías, que es nuestra primera asignación. O sea, en lo que ese tiempo llega, vamos a servir a Dios desde nuestra casa. Vamos a disfrutar de esa primera bendición que el Señor nos da. Porque cuando nosotros servimos en nuestra casa, al mismo tiempo estamos sirviendo a Dios. Y así siento que mi corazón toca esto que tú explicas. Y hay algo importante que sé que tienes ahí en tus apuntes cuando lo investigamos y me pareció sumamente interesante. Está en el Nuevo Testamento porque pensamos, Génesis, Dios hace la primera institución, pero eso ya es el Génesis, eso es el Antiguo Testamento. Sí. Pero ¿cómo vivían los primeros cristianos? Mira, honestamente, o sea, tú me lo preguntas, ¿verdad? Pero te puedo decir en una cita específica, Hechos 2:46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. O sea, era increíble lo que vivían los cristianos ya en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento. Y recalca algo muy importante, que perseveraban cada día en el templo, pero también compartían el pan en las casas. Importantísimo, o sea, compartían la vida juntos y compartían la fe no solamente en el templo, sino en las salas de las casas. Exacto. Entonces, ahí corroboramos lo primero que decíamos, que no podemos segmentarlo todo y decir que Dios solo está en una parte y Dios no está. Que dividir y queremos poner muchas etiquetas. Exacto. Así es. Sí, incluso, me parece muy interesante. Otro ejemplo concerniente a lo importante de lo que sucede en casa, lo que sucede en la familia. Lo vemos en la palabra con Cornelio, no sé si recuerdas a Cornelio. Exactamente, el centurión. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 10. Este señor, que era un siervo de Dios, un hombre de fe, un hombre de testimonio, e incluso en obras también. Él recibió de parte de Dios un mensaje. Un ángel le habla y le dice que mande a buscar a Simón, a Pedro. Él no sabía en primera instancia de qué se trataba, pero entiendo yo que este hombre de Dios, al saber que cuando Dios habla es para cosas importantes, él no se quedó con esa acción para él solo en su casa, sino que él la aprovechó y mandó a que para ese día que llegara a su casa Simón Pedro, estuviera su familia e incluso sus allegados. Y gracias a esto, a esta acción de darle la importancia a su familia, pues lo que aconteció lo alcanzó a él y a su familia. ¿Y tú sabes qué fue lo que pasó? Llegó la salvación. Llegó la salvación a la casa y ese fue el propósito. Recibieron todos el Espíritu Santo. Todos recibieron al Espíritu Santo, todos fueron salvos, porque ese era el propósito de que Simón Pedro fuera a la casa de Cornelio. Pero qué bueno fue ver que él obedeció a lo que Dios le mandó. Es que es increíble a lo que pasa en la casa y lo vemos en la palabra de Dios. Interesante. Entonces también ahí vimos en Primera de Corintios, me pareció muy interesante de lo que tienes ahí anotado, en Primera de Corintios 16-19, cuando Pablo se refiere a Priscila y Aquila. Sí. Que los menciona en un saludo y dice que ellos tienen una iglesia en su casa. Sí, incluso. O sea que el primer grupo familiar, míralo ahí. El primer grupo familiar, eso es cierto, sí. Tiene bastante similitud, pero para que podamos dejar esta parte bien clara, esa cita exactamente está en Primera de Corintios, capítulo 16-19, y el saludo decía de la siguiente manera: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Oye, qué privilegio. La iglesia estaba en la casa. En la casa. Wow. Aleluya. Es interesante. Amén, amén. A mí me parece sumamente importante ver esos puntitos en la palabra. Sí, sí. En realidad lo que es la familia es algo que nació del corazón de Dios. Y a nosotros esto debe retarnos. Incluso debemos asumir el reto que tenemos, como dice Primera de Timoteo, que habla de unos de los requisitos para nosotros ser un buen líder en la iglesia. Sí. Dice
que para ser un líder la iglesia es básicamente ser un líder en casa. Importante. Sí. Dice textualmente, o tal cual, dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, los versos 4 y 5, dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Amén. Vemos ahí lo importante de gobernar tu casa. Incluso si leemos el versículo anterior, el 4, dice que tiene a sus hijos sujetos, Sí. que está hablando de las cualidades que debe tener un obispo, un siervo de Dios, vamos a decir, una persona en eminencia dentro de la iglesia, debe tener sujeta su casa. Por esto mismo que dice, como si no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la obra de Dios, de la iglesia de Dios? Amén. Y es algo sumamente retador, como dices, incluso me lleva a pensar, tú sabes que lo mío son las frasecitas. A mí me gusta esta frase que anoté por aquí, que dice que tu éxito público no justifica el fracaso privado. Guay, contundente. Contundente. Sí, verdaderamente contundente. Muy contundente lo que dices. Y creo que esto también, para que quede claro sobre la mesa, no es que nosotros tenemos que ser perfectos como tal, porque, por ejemplo, nosotros somos una familia y cada uno viene de un núcleo familiar distinto. Entonces, ¿pero de qué se trata esto? ¿Qué es lo que debo preguntarme? En mi casa, ¿qué se está respirando? ¿Se respira a Cristo? ¿Quién es el centro? Es Jesús. Entonces, no es buscar una perfección entre nosotros, a lo humano, sino que Cristo sea el centro y Él sea que nos perfeccione a nosotros. Oh, impresionante. Sí, Y tú sabes que verdaderamente. ahora mismo me gustaría pasar a algo muy importante. ¿Cómo bajamos esto a la realidad? Estamos hablando mucho de teoría, vemos Ajá, mucha información, pero ¿cómo lo llevamos a nuestra vida diaria? un aterrizaje. Un aterrizaje. Bueno, te voy a dar una frase que Dígame, aterrice. señorita Frases. Sí, porque tú me diste la tuya, te voy a dar la mía ahora. Tengo una muy buena aquí. Y es que esto se aterriza, va a la práctica, vivir juntos para Cristo. Amén. Esa debe ser la práctica. No hay forma de cómo nosotros podamos decir, en mi casa, Cristo es el centro, si no vivimos juntos para Él. Y para esto hay dos cosas importantes que quiero compartirles a todos, no solamente a ti, Gustavo. Y es que debe haber un altar familiar en la casa, en nuestra congregación siempre, gracias al Señor, nos hablan sobre esto. ¿Y de qué se trata esto? ¿O con qué se come esto? ¿Qué se come exactamente? ¿Verdad? ¿Cómo lo bajamos? Sí, ¿cómo lo bajamos? Un altar familiar es ese lugar donde tenemos tiempo de oración todos juntos en la casa como familia. Porque yo puedo Importante. tener mi tiempo de oración, Gustavo puede tener el suyo, los hijos Sí, tienen, etcétera. Pero no es lo mismo cuando todos sacamos ese tiempo para orar, para compartir exacto. con el Señor. Que lo ideal sería que tengamos un devocional. Eso Exactamente. siempre va a ser lo ideal y lo que nos va a nutrir verdaderamente, que Claro. busquemos a Dios, toda la familia, y si pudiéramos compartir la palabra, orar, cantarle a Dios y hacer un Sí, culto en nuestro hogar, claro. es de bendición, pero Incluso, no es perdón. necesario Ujú. hacerlo todos los días, porque sabemos que es una carga constante, no muchas personas cuentan con el tiempo para hacerlo, Sí, es a lo que me refiero, pero si puedes darlo y tienes el tiempo, dale lo mejor a Dios y dale un culto. Si no, oren sí, juntos. Me parece que es claro. importantísimo comenzar el día, la Ujú. familia, si estamos todos despiertos, porque a veces los jóvenes Con nos horario gusta un poquito más tarde, diferente. ¿verdad? Ajá, ajá. Pero si no, en la noche, antes de acostar, puede ser una opción. Claro, sí, eso es esencial y de verdad que la palabra de Dios no debe faltar, porque ¿cómo oramos de manera efectiva si no conocemos la palabra de Dios? Cuando entendemos que la manera de cómo comunicarnos con el Señor es a través de su Espíritu Santo y su palabra que Él mismo nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, el altar familiar. Siempre cuidarlo y mantenerlo encendido en oración. Y en segundo lugar, debe haber también en la familia hospitalidad. Sí, súper interesante. ¿Qué trata esto? Usted mismo lo acaba de decir. Sí, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es el mejor ejemplo de hospitalidad porque Con primitivo no queremos decir que es menos, sino que es no, la los primeros primera, cristianos. exacto, los primeros, exactamente. Los primeros cristianos, ¿qué ellos hacían? Lo compartían todo. Sí. Compartían el pan en la casa, lo leímos en la palabra. Y nosotros debemos dar ese ejemplo
de servicio desde la casa a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo mantengo mi puerta abierta de la casa a la necesidad del otro, estoy siendo ejemplo de Jesucristo. Ahí sí mi casa se está respirando Cristo en realidad. Es bueno que nuestros hijos lo vean. Claro, claro, porque predicamos con la palabra, pero hay que predicar también con el testimonio, como solemos decir, ¿verdad que sí? Entonces, dos cosas importantes, el altar familiar y la hospitalidad. Yo simplemente le agregaría eso, poderosísimo, que acabas de decir, Ujú. un equilibrio saludable también. Exacto, Es importante exacto. tener un equilibrio saludable. ¿A qué me refiero con esto? Es que no podemos darle más importancia a una cosa que a la otra. No es más importante el trabajo que el ocio, ¿verdad? No, Pero tú no puedes vivir todo el tiempo para trabajar, como no claro, puedes vivir todo el tiempo para el ocio. sí, Así que lo importante es nosotros encontrar un equilibrio en dedicarle a nuestra familia sin dedicarle lo mejor a nuestra familia que podemos. Claro, que no es que vamos a vivir solo para la familia, porque el servicio a Dios es importante en nuestras vidas, sí, pero debemos sacar el tiempo para ello. Es importante que nosotros revisemos cómo estamos honrando ese, ese primer ministerio que Dios nos entrega. Y sí. aquí yo apunté una de mis frases también que me gusta mucho, ¿verdad? La familia es el fundamento de nuestro testimonio. Si usted quiere Amén. saber cómo es el siervo Gustavo, pregúntele a los que viven con él. Eso es lo Verdaderamente. más importante. Fírmale abajo o subráyalo, Antonio Vergés. Antonio Vergés, no me quiero apropiar. Sí, sí. Y sabes, Gustavo, que a mí me gustaría en este momento animar a las familias a algo muy importante, que es que aunque ustedes se sientan o uno mismo se sienta en algún Porque momento, todos no hemos pasado por... claro que no, que no somos una familia perfecta. ¿Qué yo hago? Hermanos, no hay familia perfecta. Y lo que no debemos olvidar es que nuestro Dios es experto en redimir historias. Amén. Dios, no hay nada que Dios no pueda arreglar. Dios hace incluso las cosas nuevas. Ahora, en la misma palabra nosotros vemos familias que tenían errores, que tenían faltas, que cojeaban, pero Dios las usó, que es lo más importante. O sea, tenemos aval por la misma palabra de que Dios obra en nosotros y lo va a Así es. hacer. Es que nuestra familia es nuestro aliado. Tenemos que Amén, ver a claro. la familia como nuestro primer equipo ministerial. Incluso antes de pertenecer a un ministerio y tener un equipo de trabajo para servir a Dios con energía, con alegría, con júbilo, Sí, tenemos nuestro primer equipo, que es sí, nuestra familia. sí. Antes de querer salvar el mundo, asegúrate de que los que viven bajo tu techo conocen el amor de Dios a través de ti. Amén, amén. Así es. Entonces, me gustaría, para ya ir cerrando este tiempo, ¿verdad? Ofrecerles a mis hermanos. No, no quieres cerrar. Continuamos. Yo te iba a decir tan rápido, No, no, pero pero bueno. hay que empezar. Yo quisiera como compartirle a mis queridos hermanos unos pequeñitos tips, A eso, a aportar un los granito de arena, tips ¿verdad? me encantan, Para sí, ayudar sí. con estos pequeños tips. ¿Qué te parece a ti si se lo compartimos? ¿Te gusta? Claro que sí. Pues, Pero tú dices uno y me deja uno a mí. Sí, está bien. perfecto. Pues tip número 1, sentarse a la mesa juntos. Eso es sumamente importante. Y Mm. yo voy a añadir Eso un da poquito trabajo más, hoy en día. sin celular. Por favor y gracias. Importante. En este tiempo, incluso usted arquitecta que conoce un poco de eso, ya no se contemplan las casas con comedor, Sí, incluso un ujú, desayunador, porque cada quien come en su habitación, en su sí. espacio. Se dañan sin usarse las Sí, se mesas. dañan sin usar. Eso no, no, Entonces yo no. le invito, hermano, que usted coja todo lo que usted le puso al comedor arriba, se lo quite y que saquen un tiempo, no tienen que hacerlo todos los días, pero un tiempo de sentarse en familia para que Amén. usted escuche cómo están sus hijos, cómo están sus hermanos. Y si una familia grande, como hablaste ahorita, una familia extensa, y ustedes tienen aquí abuelos, primos, tíos, eso sería lo ideal, eso sería lo más lindo del Sí. mundo. Yo no me imagino sentarme a la mesa con toda mi familia y escuchar cómo están viviendo, qué le está pasando, qué necesitan de mí también. Eso es un privilegio hoy en Es día, un privilegio, así realmente, es. sí. Pero hay que hacer el esfuerzo. Claro que Amén. sí. Y Sí. una cosa importante, orar
por los alimentos juntos, es demostrarle a Dios el agradecimiento, no solo en la oración, en decirle, Señor, gracias por los alimentos que me diste, sino es comérselo agradecido y saber que ese alimento que está en la mesa fue Sí. provisto por Dios y no fue para una persona ni por medio de una persona, es para toda la familia. Y toda la Amén. familia debe estar agradecida. Es Amén. importante. O sea, que hacerlo de manera consciente, Así entonces, de lo es. que estamos haciendo. Y con respecto a eso mismo, el tip número 2, vamos a enlazarlo con lo que tú dices, y es que oremos como familia, no solo por los alimentos, sino también para presentar delante de Dios nuestra gratitud, nuestras necesidades, nuestras peticiones, para escuchar a Dios como familia, porque Dios me habla a mí de manera personal, así como habla a la iglesia cuando vamos al culto. Y si oramos como familia, ¿Dios no nos va a hablar como familia? Claro que lo va a hacer, pero hay que orar juntos también. Ese es mi tip número 2. Importante. Tip número 3. Tiempo en pareja. Hay una frase, a propósito que veo mucho mencionando eso, que me impactó. Escuché de un predicador que decía que cuando estemos delante del Señor, nosotros vamos a ser, no me gusta utilizar la palabra juzgados, sino vamos a tener que dar cuenta a Dios sobre todo nuestra vida. No es solamente como siervo de Dios, como los Sí. que son pastores como Ujú. pastores, los ministros como ministros, los adoradores, sino como padre, como hijo, como esposo, como hermano, como vecino. Sí, Vamos es a darle cierto. cuenta a Ujú, Dios sobre todo. ujú. Entonces, es importante que, aunque sea difícil por el día a día, que los que son padres recuerden que también son esposos o esposas. Amén. Entonces, es importante no abrirle brecha al enemigo, dejando delegado esa parte, o relegada es la palabra correcta, relegada la parte de las parejas solas. Es Sí. importante que se pase un tiempo en pareja, que se tomen, que lleven los niños donde la abuela y que Ujú, puedan pasar un tiempo. Eso sí. Y es refrescante. perdón que te interrumpa, Gustavo, y es que verdaderamente no es fácil, no es sencillo para las familias. Con eso no es que queremos hacerlos sentir culpables de que no lo hagan, pero sí vale la pena hacer el esfuerzo porque Claro. somos familia, pero cuando Dios envía a los hijos a la casa, los esposos no dejan de ser esposos y eso también hay que cuidarlo. Así es. Y con la ayuda del Señor Claro que sí. se puede, claro que sí. Muy bien. Me gustó mucho ese tip. Entonces, para concluir, te anotó una cosa interesante que me pareció Oh, ahí. claro, la última La frase. última Yo no me frase. puedo quedar así. Dígalo. Sí, Dígalo mirando a la esta cámara. frase es para concluir, para ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Y es que la familia fuerte hace a la iglesia fuerte. Amén. Y esto es así, o sea que vamos a procurar desde dentro, desde nuestros hogares, tener una familia sana, donde se respire a Jesús, donde Cristo sea el fundamento, y esto va a ayudar y más bien hasta garantizar que la iglesia sea una iglesia fuerte. Amén. Y quisiera aprovechar, siervo, estos últimos minutitos para que usted ore por las familias. ¿Qué le parece? Amén. Así fuera de base. Sí, Gloria a sí, Dios. sí, vamos a aprovechar la Oramos. oportunidad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues, hermano, aproveche este tiempo para orar por su familia. Yo siento de mi corazón pedirle a nuestro Padre, Dios Todopoderoso, que sea con Amén, las Señor. familias, que sea ayudando, así como decíamos antes, que la familia sea fuerte. Señor, mira los lazos entre padres e hijos, entre hermanos, Señor. Ayuda a que toda la familia, no solamente de MPB, Señor, sino toda la familia pueda estar, Dios mío, unánimes juntos, buscando a Dios, orando juntos, leyendo Sí, la palabra Señor. juntos. Propicia, Señor, a que todas las familias, Dios mío, te tengan como centro. Entronízate, Señor, como Rey y Señor de todas las familias. Sí, Que los Señor. hogares, en los hogares se pueda compartir el pan, que podamos compartir como hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder fortalecer nuestros vínculos y que así, Señor, como tú haces referencia, que utilizas la familia como ejemplo en la palabra para referirte al amor de Dios y al reino de los cielos, porque mencionas a que Cristo es el novio
y la iglesia es la novia, la esposa, Aleluya. haciendo Sí, una referencia del matrimonio y de lo importante que es para ti. El matrimonio, ayúdanos a ser esposos sí, Señor. en Dios, esposos buenos, esposos que honremos a nuestras Sí, esposas. Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser esposos que trabajemos juntos y luchemos juntos para que la familia conozca de Dios y nuestros hijos puedan convertirse a Cristo, porque no hay nadie que En nazca nombre de cristiano, aunque nazca Jesús. en un entorno cristiano. Uno se es cristiano por convicción y porque aceptó a Cristo y decidió seguir a Cristo. Así Así, es. Padre, que yo te pido que los bendigas en el Sí, nombre Señor, en poderoso de nombre de Jesús y que ayudes Jesús. a que el amor tuyo, Señor, los cubra siempre. Sí, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga.